Por la mañana en el fundo nos levantamos temprano, tomamos tinto cerrero. Damasia es ordeñadora y Jacinto es becerrero. Ella y yo somos esposos y el niño es nuestro heredero. Ponte, ponte fundadora, mi vaca mansa parida, no me niegues la postrera y lléname la camasa, mi vaquita la lechera. Así en el corral cantamos a nuestras vacas queridas, haciendo canción sus nombres mientras maman los becerros y sigue el rumbo la vida. Siempre en el patio cantamos para llamar las gallinas tucutucu a la comida. Corren al ritmo del canto y cacarean efusivas, comiendo el maíz y arroz que Damasia les cultiva. Jacinto arrea los becerros montando un caballo zaino, lentamente se encamina, perdiéndose en la sabana con las vacas en madrina. Mientras tanto yo en el rancho me encamino hacia el chiquero, chin 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 cantando al viento para llamar los marranos que vengan a la comida. Cuando llega el mes de mayo se vienen las vaquerías, recogemos el ganado, se hierra, baña y aparta y se torean toros bravos, se marcan los cachilapos, todo el mundo emocionado. Se convocan los vaqueros, vamos todos al arreo, se nombran sus posiciones, orejeros, culateros, caporal, caballicero. ¿Y quién será el chocotero? Gila, gila, ganadito, se escucha el eco altanero que va guiando la vacada por huella del cabrestero. Vidas excepcionales en una región excepcional. Bienvenidos a Magnífica Región 13, un podcast de Canal 13. Soy Felipe Sánchez Villarreal. Hoy, la historia de John Moreno Riaño, el músico, escritor e investigador casanareño que ha sido fundamental para la preservación y divulgación del patrimonio cultural del llano y que ha resguardado, desde sus libros y su gestión institucional, prácticas en riesgo como los cantos de trabajo y los cachos y casos llaneros. Desde su nacimiento, la vida de John Moreno Riaño ha contenido la inmensidad del llano, su vasta geografía, su lengua recia y los nudos de su historia política. Aunque fue concebido y registrado en Macuco, una vereda del municipio de San Luis de Palenque, en el departamento del Casanare, por un azar su parto sucedió en Villavicencio, la capital del Meta, donde hoy vive y donde nos encontramos para conversar, aunque estuvo a punto de ser en Yopal. Sí, mi nacimiento en Villavicencio es algo pues, que no todo el mundo conoce, porque cuando yo nací mi mamá era una persona ya de edad avanzada y entonces era un parto de alto riesgo y yo pues vivíamos todos en una finca. Todos mis hermanos, mis 8 hermanos nacieron en una finca, yo fui el único que nació en una clínica. En esa época no había carreteras, entonces uno llegaba en avioneta, todos los fundos, los ranchos, digamos, tenían su pista de aterrizaje y entonces pidieron la avioneta para llevarme a Bogotá, que naciera en Bogotá, y en medio del vuelo, en el trayecto, estuve a punto de nacer en Yopal, pero pues aguanté como hasta Villado y entonces ya en Villado tocó aterrizar y nacer acá. John fue el menor de los 8 hijos de Susana Riaño e Isidro Moreno, una pareja de trabajadores de llano que a comienzos de los años 50 se vieron forzados a huir del Tablón de Támara, el municipio casanareño en el que crecieron y se conocieron como consecuencia de la violencia bipartidista que asedió con particular intensidad a la Orinoquía. Y es que justamente a mediados del siglo pasado, el gobierno del conservador Laureano Gómez ordenó una agresiva intervención para arrebatarles el llano a los rebeldes liberales. Susana e Isidro, a quien se conocía entre sus amigos como Pava Loca, eran de estirpe liberal y escaparon hacia la cuenca del río Pauto. Allí establecieron su fundo y, junto a otras familias desplazadas de todo el país, poblaron y fundaron lo que hoy se conoce como San Luis de Palenque. Mi papá se llamaba Isidro Moreno, él fue ganadero toda la vida. Pues él tenía un fundo, él comenzó con mi mamá como desde 1948, más o menos en plena guerra. Se casaron, se volaron. Ellos son del Piedemonte, cerca de Támara, el Tablón de Támara se llama eso.
abajo queda pobre y bueno, se fueron a vivir al llano porque tuvieron que huir por ser liberales. Y ahí empezó a nacer mi hermano mayor y se dedicaron a la ganadería. Pues fueron obviamente obreros. Mi papá fue trabajador de llano, mi mamá fue guisa, como se le dice en los hatos. Y pues lentamente fueron surgiendo y obtuvieron pues como la posibilidad de comprar una tierra y armaron un fundo. Y ahí ellos se llevaban ganado. En ese fundo se gestó y creció la familia Moreno Riaño. Entre 1951 y 1965 nacieron su hijo mayor y las siguientes 4 hijas, al tiempo que, como cuenta John, fueron entrando al negocio de la ganadería tras el golpe del general Rojas Pinilla. Una vez comenzaron a estabilizarse económicamente, compraron más tierras y del 65 hasta finales de los 80, ya arraigados en esa finca de palmares gigantescos y potreros pradizados con pastos de engorde, como la describe John, nacieron otros 3 hijos, entre ellos él, el último, en 1978, el último y el más solo. Los mayores se fueron para Bogotá. Siempre que terminaban la secundaria se iban a estudiar a la universidad, entonces mi hermano estaba siempre en Bogotá y todos llegábamos ahí. Yo crecí muy solo porque la persona que sigue después de mí, que es mi hermana menor de las mujeres, me lleva 8 o 9 años, entonces yo crecí solo, pues como con los animales en la finca. Mis juegos eran totalmente solitarios. Crecí solo por ser el último de la camada, creando mundos donde yo era poderoso y protegido por la magia. Así recuerda John su infancia en La sombra que pasa, su primera novela de la que hablaremos más adelante. Esa soledad se tradujo en una relación especial con los animales de su finca, algo que aguzó sus habilidades perceptivas. Eso era una locura porque, claro, apenas empieza a despuntar el día, empiezan a cantar los pajaritos, los toldos empiezan a cantar, los perros a ladrar, las gallinas se despiertan tempranísimo y empiezan a buscar qué comer, a buscar mariscos, a buscar de todo. Y el trajín de la cocina que empieza a las 4 de la mañana más o menos, a hacer el desayuno, a hacer el tinto, prepararlo para los obreros. Todo comienza muy temprano y se apaga también temprano, porque la vida del campo es una vida muy diurna y la noche es para dormir. En la soledad del fundo, John desarrolló una sensibilidad particular hacia ese paisaje que lo rodeaba, una sensibilidad sobre todo auditiva. John escuchaba mucho. Y aquí quiero citarlo. Si mi padre estaba, su voz sobresalía siempre por encima de las otras. Después, aguzando el oído, buscaba la voz de mi madre, la de mi hermana mayor o la de algún obrero. Así establecía un escenario sonoro. De esa escucha vino también su sensibilidad narrativa, esa que forjó parando oreja a los relatos que le contaba su padre Isidro. Abro comillas, esos mundos fantásticos que él creaba a través de sus cuentos durante innumerables noches de chinchorro, noches de historias, de espantos y de cosas imposibles. Aquí la voz de su padre. Es un gusto que me da cuando beso a una bonita, que aunque me enjuague la boca el sabor no se me quita. Si me buscas como abeja, búscame como abejita, no me busques en la rama, búscame en la florecita. A ver, sígale. Yo no soy de por aquí, vengo de Caño Chiquito. De donde amarran los becerros, con más agua en Manirito. Como muchos de sus hermanos, John estudió intermitentemente entre Bogotá, Yopal y Támara. Su niñez y adolescencia fueron algo errabundas hasta que, por la amenaza del conflicto armado que se iba cerniendo sobre esa región de la Orinoquía a finales de los 80 y comienzos de los 90, y para procurarle una mejor educación, su familia decidió radicarlo definitivamente a sus 16 años en Bogotá. Allí acabó su colegio y también cursó sus estudios universitarios. Pues siempre estuve como yendo y viniendo. Yo hice transición en Bogotá porque en la finca no había donde hacer transición. Había una escuelita en la vereda y mi hermano mayor, él pues podía ser mi papá, pues me llevaba muchísimos años. Él fue como que nos llevó a Bogotá a todos y él no quería que yo me quedara en el campo. Pues él quería que yo estudiara una carrera y siempre me inculcó la música, quería que yo fuera músico. Mi papá cantaba, me sonsacó un poco y me llevó a hacer transición en Bogotá y después de eso volví al llano, estudié en unos pueblos, estudié en Támara, estudié en Yopal, pero siempre pues con mis caballos, con mi ganado.
con mi papá. Y ya después la universidad, yo terminé el bachillerato en Bogotá y cuando estaba terminando el bachillerato en los últimos 2 años entré al Conservatorio de la Nacional y después entré a la Universidad de los Andes. Estudiando música en la Universidad de los Andes, John se sumergió en la música académica y en los ritmos extremos, ramas sonoras diametralmente distintas a las que lo habían formado en la finca familiar. Pues primero fui metalero, después fui punqueto, después como que me absorbió totalmente la música. Quería estudiar música, estudié música, entonces como que estaba expuesto a todo esto. Después me absorbió totalmente la academia. O sea, como músico académico radical que no le gusta nada, sino solo el ruido de la música electroacústica o algo así. Y sí, como muy de extremos. Su título de pregrado lo obtuvo en el 2000, a sus 22 años. Ese año fue elegido también para participar en la serie de conciertos Lunes de Jóvenes Intérpretes en la Biblioteca Luis Ángel Arango, y luego se dedicó a ser concertista en distintas salas del país. Las cosas iban siguiendo su rumbo, sumergido en sus estudios y en la música académica radical, como dice él. Eso hasta un punto de quiebre, la noticia que signaría el resto de su vida. La muerte de su padre Isidro en 2005. El punto de quiebre fue la muerte de mi papá. Como que sentí que se había muerto el llano cuando él se murió y me sentí muy mal, no lo pude superar. Entonces como que sentía que estar en Bogotá era terrible y tuve como episodios de depresión muy fuertes y cosas así horribles y necesitaba hacer algo, entonces necesitaba escribir. Pues siempre había escrito cuentos y cosas desde la universidad, porque en la universidad pues siempre estuve en la duda entre estudiar literatura o estudiar música, entonces en algún momento me retiré de música y me metí en opción en literatura, en la carrera de literatura 2 semestres, después volví, pero entonces hice opción en literatura y después en filosofía y así. Entonces como que siempre estaba picando aquí y allá. De hecho es una de las razones por las cuales ya no practico, ya no soy concertista ni nada. ¿Usted es músico? No, yo estudié música, pero yo no soy practicante. En este momento si me dices que toque un concierto, pues no puedo. Dejé de tocar guitarra hace unos 10 años. Toco pues para mí, pero no para hacer un concierto. Y en ese momento de la muerte de mi papá fue como ese cuestionamiento. Mi mamá se quedaba sola, mis hermanos todos mayores, cada quien con su vida, entonces como que yo tenía la responsabilidad de cuidarla. Y bueno, me liberaron también un poco, como nos hacemos cargo de ella, haga lo que quiera, haga su vida, váyase para donde quiera y listo. Me fui a escribir y volví tiempo después, pues ya como a trabajar solamente en cultura llanera, fue como una transformación. Era como si él hubiese sido el sostén invisible de toda mi vida, pero de repente se había esfumado y ahora me encontraba a la deriva, sin ningún control. Así lo recuerda John en La sombra que pasa, esa novela de la que ya leímos algunos fragmentos y que escribió en sus años de duelo, en homenaje a su papá y a su historia familiar, y que se publicó 10 años después, en 2019, gracias a una beca del Ministerio de Cultura. La desorientación y la tristeza en la que lo sumieron la muerte de su padre, la muerte del llano, como la sintió él, lo hicieron migrar hacia el sur para intentar volver a encontrarse a sí mismo. Así, en 2007, John viajó para dedicarse a la escritura y el estudio en Buenos Aires, Argentina. Y allá pues hice un grupo, pero como que nadie quería escuchar pues música europea ni nada de eso, sino como que es lo suyo. Y entonces pues como que volví, pues de niño pues yo más o menos surrungueaba el 4 y escuchaba a mi papá cantar y pues eso se queda, es impresionante porque las melodías se quedan en el oído y pues estudié música pero no estudié esa música. Entonces como que empecé con músicos argentinos que no sabían tocar y resulta que yo me sabía esas melodías y solo era cuestión de recordarlas, nunca las había practicado. Entonces le enseñé a tocar bandola, 4 y cosas así, pero como muy de recordar. A la distancia, en su oficio musical y escribiendo su novela, persistía una pregunta. ¿Qué fue lo que mató a su padre y por qué? Y una imagen era clara, la del veneno de un gusano desconocido en el cuerpo de Isidro y en su propio corazón.
Sí, pues yo iba como con el veneno en el corazón desde acá con la muerte de mi papá, ¿no? Porque mi papá murió justamente en una situación extraña de veneno, pues lo picó un animal que nunca se supo qué era. Esa historia está en la novela, en una finca que él tenía, pues después de que perdimos la tierra en medio de la guerra, pero la guerra ya no la de los años 50, sino la guerra de guerrillas y este tema de los años 90. Él se quedó con una cuadrita chiquitica en el Piedemonte donde había nacido justamente. Y no quiso irse para Bogotá y se quedó allí, dijo que él moría allá y allá pues murió porque lo picó un gusano y en esa finca pasaban cosas raras. Entonces cuando yo viajé ya estaba muy cuestionado pues con eso que es lo que uno lleva por dentro y que es lo que quiere hacer, ¿no? Como músico y como escritor. Y estar allá fue súper chévere porque también fue como darme cuenta de que por lo menos los argentinos quieren mucho lo propio, aman su chacarera, sus milongas y su tango y su cultura, ¿no? Y también quieren es absorber un poco y entender las otras culturas. Y lo nuestro no es tocar Bach, no es tocar Mozart o algo así, sino es también como, sobre todo cuando uno viene de una región, ¿no? Porque Bogotá es más multicultural. Sí, estar por fuera, pero también irse uno ya empujado por un tema fuerte, vital. Ese tema vital que activó su escritura abrió nuevas preguntas en él. ¿A qué quería dedicar su pensamiento o su ejercicio intelectual y creativo? ¿Qué era lo suyo propio? John, que durante años se había dedicado a la música clásica y que amaba el metal y el punk, empezó a sentir intensamente y a buscar con interés, a miles de kilómetros de distancia, el llano en el que había nacido, sus particularidades sonoras y culturales, su pasado y su memoria. ¿Qué era lo singular de ese territorio geográfico y afectivo en el que se había formado su familia, en el que había nacido él mismo y del que se había desligado desde muy temprano? ¿Por qué ese llano seguía pulsando bajo su piel como en esa escena inconsciente en la que, sin haberlo estudiado, sus manos podían zurrumbar con facilidad el cuatro? Yo estudié en Argentina Psicología de la Música, que es una cosa súper teórica, que tiene como demasiadas aplicaciones, pero ninguna aplicación concreta, ¿no? Es muy filosófico todo eso y muy psicológico. Entonces como que sentí que yo hice eso porque quería estudiar, me gusta estudiar. Y cuando llegué acá, llegué a trabajar en investigación en música con músicos llaneros aquí en Villavicencio. Pero por el otro lado, con patrimonio, estaba el tema de los cantos y pues eso me conectaba directamente con mi papá también y con mi infancia y con mi adolescencia. Si con su padre había muerto el llano, John decidió en ese momento que su tarea, desde la academia, la escritura y la música, era darle una vida nueva. Quiso, desde entonces, pensar cómo preservar ese llano, cómo entender y registrar su extensión y hondura, de qué manera amparar y amplificar sus prácticas culturales. Y entró desde donde sabía, desde el oído, porque el llano fue desde siempre para él un territorio sonoro. Sí, el llano suena, eso es innegable. Desde incluso la forma de bailar. Y uno ve eso, no tanto ya en los pueblos o en Villavicencio, aunque sí, también se ve todavía, pero sobre todo eso es evidente en los fundos y en los atos, porque la gente siempre está cantando o está silbando o está haciendo cualquier tipo de sonoridad, porque es la forma de comunicarse con los animales. Entonces, si yo voy a llamar al caballo, y el caballo voltea y me ve y sabe que le tengo una cáscara de algo para darle o alguna cosa así. Si llamo a los marranos, chin, 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 entonces el marrano sabe de qué le estoy hablando. O sea, realmente es un lenguaje. O las gallinas, tucu, 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 y de una vienen todas corriendo y se quedan aquí a ver qué, para qué me llamó. Y así funciona. Entonces todo es un mundo sonoro y la herencia española, el romance español es muy fuerte y se ve mucho aquí en el llano, así como se ve también en la costa caribe, ¿no? La construcción de los vallenatos tradicionales corresponde mucho con ese siglo de oro español y esas métricas y esas rimas.
de esas cosas extensísimas que eran libros, novelas completas escritas en décimas o simplemente en verso libre, que es un poco como está llano y que fue lo que quise hacer. Y eso está en el corazón de la gente. Entonces uno escucha a un criollo que está hablando por allá, que nunca sale de la sabana, y uno le siente que tiene métrica lo que dice y que a veces incluso rima, porque están acostumbrados a hablar así. Entonces cuando empiezan a cantar es como que la transición es mínima, porque es como que solo subió un poquito la voz y sigue hablando. El que es llanero canta, es un poco eso, y silba y baila joropo. Así empezó su interés por estudiar a fondo el joropo y los cantos de la región. En 2013, John coordinó la primera etapa del levantamiento de inventario de materiales sonoros para el Centro de Documentación Musical de los Llanos, y ese mismo año lo contactaron para ser el coordinador regional del Plan Especial de Salvaguardia de Carácter Urgente de los Cantos de Trabajo del Llano, una práctica cultural de comunicación vocal que está en riesgo de desaparecer. Un canto de trabajo textualmente es una copla que se hace, que tiene métrica y rima. Está construida por versos de 8 sílabas y usualmente de 4 versos. Si son cantos de ordeño, son relajados, tranquilos, de una línea melódica lenta. Ponte, ponte, pan quemado, ponte, ponte al paradero, que necesito la leche pa'l cafecito colado, ponte, ponte, pan quemado. Y si son cantos de cabrestero o cantos de arreo, pues son muy enérgicos porque su función es hacer que el ganado camine y que eche para adelante. Agila, agila, ganadito por la huella el cabrestero, que te llevan pa' Caracas a cambiarte por dinero. Y los de ordeño son que se relaje la vaca y que suelte la leche. Y si son de vela, también son de tranquilidad, porque son para la noche, para que el ganado se sienta acompañado y no se ponga nervioso, para que no vaya a haber un barajuste o una estampida, porque es peligroso, ¿no? Una estampida puede matar los vaqueros que están cuidando el ganado. Lucero, que está en el cielo, préstame tu claridad para mirar el ganado debajo de la oscuridad. Lucerito, prima noche, no me dejes de alumbrar. Se hacen a capela y usualmente se improvisan sobre lo que está pasando en el momento. Puede ser como que le canta a otro vaquero, usualmente mamándole gallo por algo o alguna cosa así. Entonces también cumple una función social de comunicación entre ellos, que eso es súper chévere. De hecho, dicen que en esas interacciones sociales del arreo es donde nace el contrapunteo. Porque una punta es cuando, si yo te veo y te veo triste, entonces es como que te chuzo con un verso, como diga qué le pasa. Y entonces el otro responde con otra punta y empiezan a contrapuntear, ¿no? Como la piquería o como la trova paisa. Pues dicen que en ese contexto nace. Y también pues, puede ser, pero también después de que se termine el trabajo ya no se dedican mucho a contar cantando. Yo vengo de Portuguesa, de la tierra del Silbón, también de la Coromoto, patrona de la nación. Yo me llamo Alfredo Díaz, rey de la improvisación, y vine a este festival a llevarme el galardón. Buenas noches para todos, ahora quiero saludarles. Yo vengo desde Colombia, de tierra del Casanare. Traigo bendición de Dios y la Virgen de Manares para venir al Piaro a cantar en los lugares. Yo vengo desde Barinas, del pie de la serranía, donde se canta y se baila y con gran esteranía. El copero relancino que canta con melodía, y por eso aquí a Miranda les traje esta letanía. Una tonada sentida de cabrestero irrumpió en las instalaciones del Ministerio de Cultura, transportada en la voz y en la memoria de 4 hombres llaneros. Así quedó consignado en el texto del Plan de Salvaguardia el momento en el que John y su equipo presentaron la postulación oficial de los cantos de trabajo del llano para su inclusión en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Escuchen un registro sonoro de ese momento.
El interés de John por esa práctica cultural y el rigor de su trabajo de investigación y documentación fueron creciendo hasta el punto de que un año después, en 2014, él y un equipo de investigadores lograron que la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, los declarara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que requiere medidas urgentes de salvaguarda. Fue un trabajo arduo y extenso. Elaborar un expediente UNESCO es una cosa así como escribir un artículo de investigación, porque es un formato rígido, tantas palabras, pero así súper, de hecho casi más que un artículo de investigación. Y pues tuvimos el apoyo del Ministerio de Cultura y hacer los recorridos para levantar las evidencias. La UNESCO pues obviamente es muy estricta en que haya muchísimas evidencias de que la manifestación sí está viva. Para patrimonializar algo de patrimonio inmaterial tiene que estar vivo. Si ya no hay ningún practicante o si solo hay uno, no se puede patrimonializar porque tienen que ser prácticas colectivas. Y eso tiene que quedar absolutamente claro en video, en podcast, en fotografías, en consentimientos informados, no solamente de las personas, sino también de instituciones, diferentes tipos de instituciones, y que tenga trayectoria. O sea, buscar también en la documentación, en todo el archivo documental de los municipios y esto, pues que sí, que los cantos existen desde hace más de 200 años y que todavía hay cantadores y que eso le importa a la gente. La valoración es otra cosa fundamental. Entonces, ¿cómo mostrar la valoración? Pues ir a los hatos y también los dueños de los hatos, los trabajadores de llano, como pequeñas entrevistas de qué son los cantos de trabajo de llano, son importantes, usted los usa, para qué los usa, y hacer esos productos. Ahí sí nos ayudó mucho el ministerio en la parte de edición de esto y elaborar el documento. El documento lo tradujeron ellos. La UNESCO solamente recibe inglés o francés, y entonces se tradujo al francés porque la coordinadora de patrimonio que estaba en ese momento pues había hecho su doctorado en Francia y había escrito todo en francés, entonces ya hizo traducción y es chévere. Eso pasó derecho, porque pues, es una práctica que está realmente en riesgo. Y de hecho entró a la lista, que es más difícil entrar a esa lista, que es la lista de patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia, que es una lista especial de la UNESCO, una lista de la humanidad. Y aquí en Colombia no existe esa lista, o sea, entra en la lista, en la LRPCI, que es la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la nación, pero el plan de salvaguardia es de carácter urgente. De todo ese proceso hay una escena que John guarda en su memoria con mucho cariño, la de un grupo de vaqueros parecidos a su padre yendo al Ministerio de Cultura a presentar ese documento. Siempre tienes que tener el plan ya elaborado para poder ingresar a la lista, porque lo que te aprueba el Consejo Nacional es el plan y tiene que estar presentado por los portadores. Entonces eran 40 vaqueros en el Ministerio de Cultura con esos cuchillos grandototes que no los dejaban entrar ahí en el guardia presidencial. Siguiendo ese camino de la investigación patrimonial, además de colaborar en varios proyectos de memoria con diferentes instituciones públicas, entre 2016 y 2018 John fue becario en investigación del CRESPIAL, el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina. Con ello obtuvo en 2017 la financiación de un proyecto titulado Los Cantos de Trabajo de Llano en la Serranía de Manacasías. Así empieza uno de los documentales que resultaron de ese proceso. Cuando yo suelto mi copla bailan el sol y la luna, y mis vacas pa'l corral ya agilan una por una. Para los vaqueros de San Martín de los Llanos, arrear ganado por los caminos de la serranía representa principalmente emoción, porque ante todo, desde siempre ha sido una aventura para ellos recorrer a caballo durante 15 o 20 días estos territorios, yendo desde los hatos más alejados hasta la principal población de esta región, que desde épocas coloniales es San Martín de los Llanos.
Del proyecto, el resultado principal fue la estrategia de salvaguardia de la que John más se siente orgulloso, un juego patrimonial que diseñó con los vaqueros de San Martín de los Llanos llamado Vaquerías, una aventura al barajuste. El juego está inspirado en la red de caminos de los hatos ganaderos y los conflictos históricos de ese territorio, y fue también su tesis de maestría de Patrimonio Cultural en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es un trabajo súper lindo, es como el trabajo de investigación de mi vida, digámoslo así. Ese fue mi trabajo de la maestría de patrimonio, justamente. Y ese juego lo hicimos con los vaqueros. Pues lo diseñamos con gente ahí adicta al juego, amigos, trasnochando y mirando la jugabilidad. Pero los contenidos son como las principales problemáticas para el arreo del ganado en esos caminos que encontramos a partir de la etnografía que hicimos. Y ese juego encanta, porque a la gente le encanta ver su territorio y ver los ranchitos, y ay, mire el hato de no sé qué, y sí, los paracos aquí nos paraban, y la guerrilla aquí, y este río estaba crecido, y aquí asustaban, y aquí había tigres, y aquí no sé qué. Entonces es un trabajo de memoria súper lindo. Un poco lo que yo pienso como patrimoniólogo, pues, es que uno lo que hace es diseñar eso como interfaces entre una manifestación cultural que está allá en Guapi, en Arauca, en Cravo Norte, donde quiera que esté, y generar procesos de valoración para comunicar eso al resto de la gente que no sabe que eso existe. Entonces lo que uno hace es como traducir o ayudarles a traducir un poco eso. Y eso es lo que trato de hacer con la literatura, lo que hice con el juego. Y que funciona, ¿no? Porque finalmente uno cuando estudia patrimonio lo que estudia es eso, como unas metodologías para poder comprender esos universos culturales y poderlos poner en valor, le dicen los españoles, a mí no me gusta, pero es como generar procesos de valoración para que esas prácticas hablen o se conecten de alguna manera con esas realidades más urbanas, que es pues donde está la gente que puede darle valor y que puede llegar a sacar recursos también para que esa gente pues, pueda seguir viviendo de eso de alguna manera. De esa conciencia de que el patrimoniólogo es un creador de interfaces, después del juego y la publicación de su novela debut, John siguió creando dispositivos de memoria. En 2019 ganó otra beca del Ministerio de Cultura con la cual le dio vida a Casos y Cachos Llaneros, una compilación textual de historias de la tradición oral de los llanos colombo-venezolanos que había escuchado y recopilado de viejos llaneros entre 2014 y 2018. Cuando yo empecé a trabajar con cantos de trabajo de llano, pues estuve en Arauca, estuve en Bichada, en Casanare, que pues era volver a Casanare, y aquí en el Meta. Todos estos viejos para mí son no solamente como compañeros de trabajo, sino también como veo como un poco a mi papá en ellos. Entonces es como un trabajo bien fuerte, intenso y profundo. Todos son unos mentirosos, básicamente. Entonces me contaban historias y yo siempre muerto de risa. Entonces empecé a grabarlos. Mira que antes de ese libro poco se hablaba de cachos. Existió aquí en Comaral el Festival del Cacho, por allá en los años 90. Era como algo que estaba todavía tan vivo que no lo valoraron y se volvió como un espacio para contar cuentos verdes. Entonces se confunde a veces el chiste y sobre todo el chiste malicioso con el cacho. Y esa es una línea delgada que es difícil de determinar a veces. Entonces me dediqué a estudiar cachos, a analizarlos, en dónde era ese punto de quiebre y qué los hacía cachos o qué los hacía casos, que el caso es más como un cuento. Entonces para algunos vaqueros caso y cacho es lo mismo, pero hay otros, por ejemplo unos araucanos, unos casanareños que dicen no, chico, el caso es una cosa diferente y el cacho es otra. El caso sí está un poco más cercano al chiste, a algo gracioso que le sucede, y el cacho es más elaborado, pero los cachos son narrados, porque los cantos pues son cantos, tienen su melodía y tienen toda una función en lo que se llama el trabajo de llano, que es el trabajo con el ganado y los caballos. Pero los cachos sí tienen casi que exclusivamente una función social, pero también se encantan. Ahora hablo también del cacho cantado. El cacho es una práctica que está casi que muriendo en su estado natural, que es la caballeriza. Es la caballeriza donde se desapera el caballo al final de la jornada y donde se apera al comienzo de la jornada, pero también es el lugar de llegada, 6 de la tarde, donde los vaqueros, después de que ya han bañado al caballo, lo han dejado en la cuadra, han desaperado, han guardado sus aperos, se tienden en el chinchorro y están todos los chinchorros colgados en la caballeriza, porque ellos duermen en la caballeriza, de una viga a la otra. De pronto, si es invierno, con mosquitero para los zancudos, y empiezan a contarse de un chinchorro a otro
cosas que les pasó a uno en el día y que el otro no se dio cuenta. En ese contar, ellos empiezan a hablar sobre algo real que les pasó, ¿no? Y eso real, siempre ellos buscan mostrarse como más fuertes de lo que son o más inteligentes de lo que son para mamarle gallo a los otros, ¿no? Como yo soy un berraco porque tumbé ese toro de 600 kilos y yo peso 60. Pero entonces tiene mucha picardía y en algún punto, esa es la estructura del cacho, comienza como algo real y en algún punto todo el mundo está así porque siempre son cosas súper interesantes. En algún punto se empieza a volver irreal y todo el mundo se da cuenta que le están mamando gallo y que es víctima de un cacho, le están metiendo cacho. Entonces, pues todo el mundo se ríe, se acaba el cacho y también otro cuenta otra historia. Y así es el juego de quebrarle el cacho al compañero, o sea, contar la mentira más mentirosa, pero también en su inicio más posible o más real. Para entenderlo mejor hay que escuchar uno. El que van a oír a continuación es un cacho que cuenta un llanero de Maní Casanare llamado Víctor Espinel Sánchez, conocido como Gallo Giro. Este cacho fue la base del texto que abre el libro y el audio es de los registros que John hizo durante su investigación. Bueno, resulta que una vez yo estaba de mensual en un acto llamado Mundo Nuevo y la joda estaba delgadita, la vaina en la tasajera. Me mandó el patrón, dijo, Gallo Giro, ahí está la escopeta, vaya y se trae unos patos porque no hay nada para el almuerzo. No se me vaya a aparecer aquí sin patos. Y hediondo viejo de los pichirres no me dio ni un solo cartucho, le dio, imagínate, yo nervioso. Me asomé al estero allá afuera de los palitos y sí, había un piñuquito de patos y los conté. Dije, hay 50 patos. Está yo claro, yo dije, yo aquí a ver cómo los jodo todos. Le saqué los plomos al cartucho y conté, no había sino 49 plomos. Fija, me puse pensativo, dije, se me va un pato, son 50. Y dije, no, 49 plomos. Volví, le metí los plomos al cartucho y le metí un pedazo de cabulla. Metí un pedazo de cabulla, no joda, lo apreté y se lo metí nuevamente a la escopeta. En esa hedionda demora que estuve haciendo ese estudio, contando los plomos, los patos se me regaron por la orilla del estero. Y cómo putas hacía para cogerlos todos y me le hacía por un lado, me quedaban los otros que habían regado. Entonces me tocó buscar la orquesta un palo y torcerle el cañón a la carabina que quedara así en medio de la vía y sí, me les acomodé y les mandé ese muescazo, no jodas, y los agarré todos. Ahí los vi que caer, uno nomás quedó aleteándolos. 49 quedaron muertos en seco y el otro quedó maniado con la cabulla, pero no me fue ni uno, ay, lo agarré todo. Llegué más contento. Tras la publicación de Casos y Cachos Llaneros, que no pudo presentarse públicamente por el estallido de la pandemia, John se dedicó a la docencia y en 2022 llegó su más reciente satisfacción como escritor. Con la editorial Lazo Libros publicó Llano, un libro informativo ilustrado multimedia para niños y niñas sobre la cultura llanera. De Llano es el fragmento que John cantó al comienzo de este episodio. El libro fue un éxito rotundo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde agotó todos los ejemplares de su primera edición y fue aplaudido por figuras prominentes de la cultura como la célebre historiadora Diana Uribe. Paula Guerra, que es la editora de Lazo, ella me encargó alguna vez 3 libros de Casos y Cachos, después me encargó otros 3, después como 6, después como 7 y me compraba. Entonces uno dice como, ¿qué le pasa a esta señora? Entonces un día le escribí y le dije, oye, pues no sé, hablemos y te hago un descuento. Porque, o sea, ¿por qué compras tanto? No, es que le regalaba a todo el mundo, es que no sé qué, es que me encanta. Y además quiero proponerte algo. Primero, pues ya te consigné para que me envíes tu novela también. Yo, bueno, ok. Voy a leer la novela y te cuento de qué se trata. Leyó la novela, me llamó un día. Me dijo, mira, yo soy editora, acabo de sacar un libro de ballenas, que es el vuelo de las jorobadas. Yo hago libros informativos para niños, pero pues son libros que tienen un carácter más científico, pues literario obviamente y estético, pero que son cosas informadas, o sea, que si hablamos de historia tienen que estar avaladas por un historiador, o si hablamos de ballenas, pues por un biólogo especialista en ballenas y demás. Y quiero hacer uno sobre el llano. Además, yo estaba dando solo una clase en una universidad online, y estaba sin trabajo, no tenía nada que hacer.
Entonces yo, listo, ya, ¿dónde le firmo? Arranquemos. Y empezamos a trabajar virtualmente. Trabajamos todo el 2021 y pues pasaron muchas cosas en medio de la pandemia, ¿no? Como que el libro se demoró mucho en salir. Debió haber salido para la Navidad del 2021 y estaba totalmente verde. Mi hermano se murió en el 2021, mi hermano el médico. A mí me dio COVID también, me dio bastante fuerte. Y hacer el libro no fue fácil, porque hacer un libro informativo es complicadísimo. Todo es un pero. Entonces siempre hay que avanza uno 2 casillitas y toca devolverse una. Y a veces toca devolver lo mismo que se avanzó. Y todo fue virtual. Yo conocí a la ilustradora, la conocí hace 3 días que llegó aquí a Villavicencio, y a Paula, la editora, la conocí ahorita en la Feria del Libro. Y el tema fue que ella leyó la novela, y la novela tiene una canción al final, que es con la que cierra, que es una canción que le compuse a mi papá y pues la dejé como cierre de la novela. Es un corrido llanero, y el corrido es contar una historia. Entonces ahí hay un corrido llanero que habla un poco sobre mi papá, y a ella le encantó esa canción, y yo ya había empezado a escribir, porque ya terminó la novela después de que me propuso ya el proyecto, y ya arranqué a escribir de un libro en prosa para niños. Y entonces me dijo, no, John, quiero saber si tú te le mides a escribir el libro como está escrita esa parte de la novela. Y yo, pero eso es una locura, porque eso es como hacer un romancero español así tipo Siglo de Oro, y yo no creo que sea capaz de hacer eso. Entonces me molesté un poco al comienzo, y después pensé que por qué no lo planteaba, pues yo ya había compuesto canciones llaneras, ¿por qué no lo planteaba como si fuera un compilado de canciones? Porque el problema ahí es formal, ¿no? Como siempre yo creo que la pregunta es por la forma, porque empezar a escribir a lo loco pues uno lo hace y ya, pero es como para dónde voy y cuál va a ser la estructura narrativa que tengo, cómo voy a abordar, qué voces van a ser, o sea, son muchas preguntas. Entonces mi preocupación máxima era cómo voy a hacer un chorrero de versos sin ton ni son contando el llano, y eso para dónde va, tiene que tener un sentido. Entonces empecé a pensar en lo musical por primera vez en ese libro, y es como, bueno, pues todo el mundo canta, todo el mundo improvisa, hay cantos de trabajo de llano, hay joropo, hay corridos, hay contrapunteo, vamos a trabajar coplas al estilo de ellos. Y así lo hizo. Tomó el 4 y comenzó a componer los capítulos del libro valiéndose de diferentes estructuras rítmicas y golpes tradicionales de la música llanera. Por ejemplo, un capítulo es un San Rafael, el siguiente es un zumba que zumba, otro un corrido, otro un cunabichero y otro un golpe recio o pajarillo, y así. Caballo, soga y sombrero es la trilogía perfecta que tenemos los llaneros, la soga por ser el arma para enlazar cimarrones y para domar ganado, y el símbolo del sombrero que siempre ha sido el aliado, un lugar particular merece siempre el caballo, que es esencia y libertad, nobleza, fuerza y amor. En la actualidad, John es asesor de patrimonio cultural de la Gobernación del Meta, donde comenzó a trabajar en febrero de 2021. Está liderando procesos como los inventarios de cocinas tradicionales de la región, revisando la patrimonialización de los carretilleros del municipio de Lejanías, el plan de salvaguardia de los saberes de las salinas de Upín en el municipio de Restrepo y el plan de salvaguardia de la vocación agrícola de San Juanito y el Calvario. Y es que para él, a pesar de que la idea de patrimonio nació de una estructura muy colonial, es una herramienta clave con la cual en los países del sur global se ha conseguido la pervivencia de muchos saberes, su difusión y el sostenimiento económico de sus portadores. El patrimonio es un concepto y un discurso institucional y muy europeo. Lo hemos ido adaptando, como todo, al contexto latinoamericano, a nuestras necesidades, porque realmente el concepto de patrimonio, como yo lo veo, es una cosa hegemónica que nace para proteger sobre todo los inmuebles del poder, ¿no? Las pirámides de Egipto, no sé, el Congreso de los Estados Unidos, como para que en las guerras se respete lo que está declarado patrimonio. Y después entonces ya como que, pero es que las comunidades no tienen pirámides o no tienen murallas chinas, pero pues tienen chozas y tienen algo muy valioso para ellos que son sus saberes y que no se ven. Entonces nace el concepto de patrimonio inmaterial en
en el 2003 en la Convención de la UNESCO, y Colombia pues se adhiere porque aquí tenemos muy poco de eso que llaman los europeos patrimonio. Aquí todo lo que tenemos casi es inmaterial. Entonces se adhiere totalmente a esa convención y empieza toda la legislación del patrimonio a partir de ahí. En 2008 pues sale la ley 1185, que es la madre de todo ese tema, y esa ley pues lo que reconoce es eso, esos saberes que son importantes. ¿Por qué? Porque para las comunidades muchas veces es importante que la institucionalidad les reconozca que eso es importante y que son patrimonio y que son representativos de ser colombiano. Eso es una cosa simbólica, pero también hablando de presupuesto, también obliga, pues no los van a meter a la cárcel porque no tiene poder punitivo, pero obliga simbólicamente a que las gobernaciones y los municipios y también el Ministerio de Cultura pues deje unos recursos para la salvaguardia de esas prácticas, y son prácticas que usualmente pertenecen a personas que no tienen educación, que no tienen educación formal, entonces difícilmente van a tener acceso a recursos para poder mantener esas prácticas vivas, o no saben también que eso es importante, sino simplemente como no, eso no es importante porque yo no importo, porque yo no existo para el Estado. Entonces ese reconocimiento es una cosa como compleja que sucede ahí, y de eso se encarga uno cuando trabaja planes de salvaguardia, como de formar también a las comunidades y a los portadores y decirles, vea, esto es importante por esto, esto y esto, y vamos a investigar juntos su práctica y vamos a hacer historias de vida y vamos a ver cómo aprendió usted eso, cómo aprendió su papá, su abuelo, su bisabuelo. Y también John sabe que hoy, después de más de 16 años de la muerte de su padre Isidro, aún con el duelo en su corazón, él ya no vive ahora en él mismo, en sus investigaciones, en sus libros y en su juego. Sabe, además, que desde su escritura hasta sus proyectos en torno al patrimonio, la inmensidad del llano seguirá extendiéndose a través de su oído, sus manos y sus letras hacia el resto del mundo. No, pues creo que es algo que no se termina de superar. Y también pues es algo que marca mi trabajo, pues porque mi trabajo es un poco como buscar eso, buscar no el duelo, sino buscar comprender y conocer la cultura llanera, que siento cada vez que es más infinita. Magnífica Región 13 es un podcast del equipo digital de Canal 13. Este episodio fue investigado y escrito por quien les habla, Felipe Sánchez Villarreal. La grabación estuvo a cargo de Karen Gómez. La asistencia de producción fue de Oscar Medina, el arte es de María Margarita Jiménez y la edición y diseño sonoro son de Gabriel Grosso. El resto del equipo digital de Canal 13 está integrado por María Rivas, Andrés Cristancho, Anderson Labrador e Ivonne Espinosa. El líder digital es Álvaro Campo. Un agradecimiento especial a la Gobernación del Meta por la invitación a Villavicencio y los materiales sonoros de los cantos de trabajo del llano, y a Paula Guerra, editora de Lazo Libros, por presentarnos a John y por la canción de llano. El resto de los audios fueron registrados por John y están disponibles en su canal de YouTube como parte de sus procesos de investigación. Sigue a Canal 13 en todas las redes sociales como @canal13co. Este es un contenido de Canal 13 financiado a través de los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Canal 13, más de lo que quieres.